Buenos días, muchas gracias por estar acá. A veces en Chile se decía que uno podía tener doble militancia. Había algunas personas que así lo tenían. En mi caso ocurre en esta circunstancia porque, bueno, soy director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello, y al mismo tiempo soy parte del directivo de la Academia Diplomática, profesor acá también. De tal modo que por las dos circunstancias institucionales estoy muy contento de que podamos realizar este encuentro acá. En primer lugar, tengo que señalar que desgraciadamente el otro concurrente que venía de la Universidad de Itela, el profesor Mauricio Terzi, por distintas razones de tipo personal, finalmente no pudo estar con nosotros hoy día. Y lo lamentamos, pero en fin, allí vamos adelante. Y al mismo tiempo, estamos en la condición de iniciar esta mesa redonda, para después escuchar una conferencia totalmente tal, en el sentido de las tendencias que se están viendo en la realidad china y las consecuencias que aquello tiene para América Latina, en el presente y a futuro. Sin duda, todos sabemos que estamos acá, que China ha entrado en un proceso de transformaciones en su modelo de desarrollo económico, y aquella denominada nueva normalidad tiene alcances que cabe planteárselas con dos preguntas. Una, ¿en qué medida el desarrollo que se está imputando y llevando adelante en China trae beneficios, trae cambios positivos para el desarrollo futuro de China? Uno podría recordar que el Banco Mundial planteó ya en 2011, en un trabajo realizado en conjunto con la Comisión de Reforma de China, un informe que se llama China 2030, el cual, cuando uno revisa las tablas, ya en 2011 decía que a partir de 2015 nos encontraríamos con un crecimiento de alrededor del 6-6,5%. O sea, el anuncio estaba, tal vez no lo supimos leer. Y en consecuencia se plantea, además de aquel informe que allí está disponible, que a partir del 2020 podemos encontrarnos con un crecimiento que se mueva alrededor del 5%, pero con la lógica de esta nueva normalidad, de esta línea larga de un crecimiento sostenido en ese carácter. Entonces, la primera pregunta que ello trae es: ¿en qué medida hay en consecuencia en el desarrollo económico adoptado y especialmente ratificado en el 13º plan, el 13º plan quinquenal, aquellas líneas que es necesario y urgente leerlas desde América Latina con una percepción de las oportunidades que están subyaciendo allí? Esa es la clave para esta región. Y por cierto, esa es una de las perspectivas y preguntas que nos plantea la mesa para hoy. En segundo lugar, ¿en qué forma estamos entendiendo las transformaciones y también las oportunidades que el concepto de innovación coloca en el desarrollo actual de China, y qué oportunidades esa dimensión de innovación nos abre a nosotros acá en América Latina? Innovación que, desde los análisis que están haciendo actualmente todos los personeros chinos ligados con seguir y orientar y mantener la línea de transformación económica, se convertiría en la clave de sus nuevos desarrollos en el área del segundo sector, o sea, de las dimensiones de la manufactura, pero una nueva dimensión de la manufactura, distinta de aquella que caracterizó el despegue de los 30 años que le dieron el papel a China que tiene en el rol de la economía mundial. ¿De qué se trata en consecuencia ese nuevo desarrollo industrial? ¿Qué potencialidades tiene? ¿Hacia dónde va? Y de nuevo la pregunta: ¿y qué abre como puertas para las vinculaciones entre América Latina y China? Al mismo tiempo, hay que plantearse otra pregunta que está ligada con las transformaciones sociales y culturales. Esto en particular para el centro que yo dirijo es un tema muy específico, puesto que nuestro centro está colocado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la universidad. Y esto precisamente nos abre el espectro de análisis, no solo de las variables económicas, que por cierto las seguimos de cerca, no solo los condicionamientos de transformaciones del modelo de desarrollo, sino también, en especial, qué cambios se está viviendo la sociedad china específicamente. Hoy día, alrededor de 350 millones de personas en la llamada clase media, estimaciones al 2020
2022 de un rango de 600 millones de personas en el ámbito de estas denominadas sectores medios. ¿Qué significa para un país tener incorporada esa dimensión de presencia poblacional con esos niveles intermedios? ¿Qué transformaciones demanda? ¿Qué cambios está planteando? No solo en el ámbito del consumo, que lo hay, no solo en el ámbito de la movilidad desde lo rural al urbano, que lo hay, sino también de los factores de participación, de incidencia en la sociedad nueva que se está dando en China. Hace pocos días hicimos una experiencia muy particular, muy interesante, donde vencimos la distancia, en conjunto con la Universidad de Baños, cuyo representante Chico Ley está con nosotros acá, y también con Pedro Reus de Sofofa, que debe llegar en cualquier momento. Hicimos un diálogo directo, videoconferencia. Era 9 de la mañana en Chile, 8 de la noche en Beijing, y hablamos con el profesor Chang Li-Chun. Chang Li-Chun es el economista del Departamento de Investigación Macroeconómica del Centro de Estudio de Desarrollo del Consejo de Estado de China. Y yo solamente quiero decir que en aquella experiencia constatamos, la experiencia muy novedosa, quiero decir, de poder no solo escuchar una presentación, sino también hacer preguntas, incidir en qué miradas tenían ellos en relación con nuestro desarrollo específico de Chile. Pero hay dos párrafos que yo coloco aquí como antecedentes para luego abrir la mesa propiamente. Dijo él, la pregunta era, ¿cómo podrá China estabilizar el crecimiento económico en 2016? Dijo, en primer lugar, esto se refleja en los aspectos macroeconómicos. En materia de política fiscal, el ratio de déficit permitido ha subido del 2,4% del año pasado a un 3% de este año. Y el volumen de déficit en renminbi de 1,62 billones el año pasado a 2,18 billones de renminbi este año. Lo que evidencia potencialmente de la política fiscal, el potenciamiento de la política fiscal. El segundo elemento dijo, se debe elegir una política monetaria apropiada entre suave y enérgica. La velocidad de crecimiento del dinero L2, o sea, del broad money, y del aggregate financing to the real economy, se mantiene en un 13%, lo cual significa que existe un gran espacio para ajustar las políticas monetarias. Agregó, bajo dicha situación se mitigará la dificultad de financiamiento de la economía real este año. Y en segundo lugar, se ha anunciado una serie de políticas concretas para aumentar la demanda, sobre todo en la inversión. Por ejemplo, se acelerarán las construcciones relacionadas con la inversión en infraestructura, llamada en chino llenar el hueco de la tabla corta. No sé exactamente el significado, pero esa es la traducción. Incluyendo 20 obras hidráulicas nuevas y la construcción de tuberías subterráneas urbanas por no menos de 2.000 kilómetros. Con esta serie de proyectos y junto con las políticas de fiscal y financiera, se espera que la inversión en infraestructura aumentará más este año y traerá la estabilización de la inversión global. En tercer lugar, dijo, está la nueva urbanización. Durante el periodo del 13º plan, se proyecta el logro de los llamados 300 millones, que consiste en transformar en habitantes urbanos a 100 millones de migrantes rurales, transformar las viviendas de 100 millones de personas que viven en barrios de viviendas callampas, digamos nosotros, y pueblos en la ciudad. Esto significa también una transformación al interior del espacio urbano y no solo la migración de campo a ciudad. En consecuencia, cito esto que son las respuestas que recibimos hace pocos días desde China, porque nos dan la mirada relativamente optimista sabiendo que las dificultades son grandes. Esa es la sensación que nos dejó aquella conversación. Y en ese marco es que entonces yo invito ahora al diálogo con esta presentación inicial, en primer lugar de don Osvaldo. ¿Rosal? ¿O vamos en otro favor? Por favor, entonces, de una vez, como se supone que yo soy el moderador, don Álvaro, entonces, termino usted, lo tenía resuelto. Bueno, vamos a hacerlo por orden alfabético, parece. Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Álvaro Méndez. Soy investigador principal y profesor de Relaciones Internacionales en el London School of Economics y también soy el cofundador de la Unidad de Acción Global en el ESIC. Tiene un nombre un poco
interesante, Global South Union, súper atractivo el nombre, porque el Global South es muy grande. Preguntan qué hace el Global South, las cosas, whatever you want to do. Pero pues la verdad hemos tratado de enfocarnos en la parte de América Latina, de Asia y África, que también es muy grande. Y es un placer estar con ustedes esta mañana. Quisiera empezar agradeciendo a todos los que han hecho esta mesa Redonda en la Realidad, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, al Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad del Pello, de su director embajador Fernando Reyes Mata, y a la Academia Diplomática de Chile, su director embajador Juan Chamabria. Muchas gracias por estar aquí, hacer esto posible. También es un placer para mí sentarme en la misma mesa de alguien que admiro mucho, Osvaldo Rosales, al cual conocí hace ya varios años. Hemos estado en esas conversaciones de algunos temas que tomaremos en el día de hoy sobre la realidad de Latinoamérica y China, y también de la realidad específica de los diferentes países, porque es un reto muy grande por entender cada país, sobre todo cuando son casos tan complejos, ¿no? Cada uno es tan diferente y tan único. Es de pronto uno de los retos más grandes que tenemos. Sin lugar a dudas, al finalizar la primera década del siglo XXI, China se ha convertido en la segunda economía mundial. Algunos analistas siempre hablan de China como un país emergente. Yo estoy un poco en desacuerdo con ellos. Yo creo que China ya es un país que emergió en ciertos aspectos. Hay aspectos que no han llegado a ese momento, pero en muchos aspectos es un país que ha emergido. Y obviamente desde ese punto de vista, Latinoamérica se ha convertido en un lugar muy importante para China, al igual que para Latinoamérica. China, sin duda, ha transformado el mundo a medida que se transforma, y en el proceso China se ha convertido en un poder también revolucionario, y esto ha sido particularmente importante en nuestra región. Quiero aclarar que muy pocas veces hablo en español para mis clases, o sea que si de pronto se me olvida una palabra, lo voy a decir en inglés. No es por ser anglosajón ni nada por el estilo. Obviamente, muchos de ustedes saben que hay varias áreas en que se divide el interés de China en América Latina. Obviamente, adquirir materias primas, que también se aplica al caso de África. Creo que a nosotros en América Latina nos cuesta trabajo de pronto que nos comparen con África. No nos gusta esa comparación. Y creo que también es importante ver el caso de África para ver cómo China se ha movido en África en los últimos 10 años, y también aprender lecciones desde ese punto de vista. Adquirir materias primas, obtener mercado para exportaciones chinas. En estos casos han incluido Perú y Chile, y cada vez vemos más, sobre todo vehículos chinos, ¿no? en Chile y en Perú, que a veces son difíciles de ver en la misma China. No sé si sabían eso. Es a veces difícil encontrar un vehículo de marca china, sobre todo un taxi, cuando uno va a China, sobre todo en Beijing y en Shanghái. Aislar internacionalmente Taiwán, aunque eso también es relativo a nuestra investigación que hemos realizado. Por ejemplo, estuvimos hablando con la República Dominicana. La República Dominicana tiene una relación diplomática con Taiwán, y nos han dicho oficiales del gobierno que ellos quisieran tener una relación diplomática con China. ¿Por qué no lo hacen entonces? Y la realidad y la verdad se basa en que China tampoco está muy interesada en el tema. Es que hay como un acuerdo ad hoc entre China y Taiwán, o lo había hasta este momento, de dejar más o menos las cosas como estaban. Las cosas pueden cambiar en Taiwán con el nuevo gobierno, seguramente habrá cambios en esa parte, y eso también es importante verlo. Y obviamente asegurar alianzas estratégicas para emerger como un superpoder. Para nosotros, en América Latina, sobre todo la esperanza de China en las exportaciones, y que eso acelere el crecimiento y beneficios a los diferentes países, que ha pasado hasta cierta medida. Ustedes se han dado cuenta de los números de los últimos 10 años, han sido bastante positivos. Sin embargo, todo empieza a cambiar un poco y los números empiezan a descender bastante. Creo que América Latina es una de las regiones emergentes con mayor desaceleración en el mundo, y eso es importante verlo. Obviamente que la inversión china compense la falta de ayuda financiera de los últimos años por parte de otros países, y también en ese sentido creo que ha llegado después de 10 años de pronto un poco de desilusión al ver que la inversión de China no llegó. Creo que en otros países todavía espera, pero no ha llegado como se quería. Entonces eso también es importante verlo.
Y obviamente algunos países ven a China como un vehículo para desmontar la dominación política, económica e institucional que Estados Unidos también había tenido en el pasado. Y eso también ha estado cambiando bastante en los últimos meses. De hecho, el caso de Argentina es interesante y por eso nos lamenta mucho no tener a Mariano para que nos expusiera un poco del tema de Argentina, que es bastante oscuro porque no sabemos bien la ciencia cierta qué pasó en los últimos años en Argentina desde el punto de vista político y de acuerdos que se firmaron a puerta cerrada. En ese contexto de nuestra región, en que China juega un papel muy importante en la región, junto a mi colega Chris Holden, desde hace más o menos un año y medio venimos desarrollando una investigación académica de la relación de Latinoamérica y China desde la perspectiva de la política exterior. O sea que a ustedes les incumbe, ustedes son los futuros diplomáticos, están como chilenos nuestros en nuestra región. Y esto incluye el estudio de varios países que incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Inicialmente a nivel macro y después también hemos estado haciendo estudios a nivel micro, porque cada país nuevamente es súper exclusivo y único en ese sentido. Por esa razón creo que he pasado más tiempo en Latinoamérica en los últimos 18 meses que en Londres. Entonces yo creo que eventualmente me tendré que venir aquí a la región a hacer la investigación en tiempo completo, y eso es muy importante. Algo importante que quería enfatizar es que ya existen un buen número de estudios sobre el tema. Cada vez que voy a una librería se me llena la alegría, la cara de felicidad con un nuevo título de China, y porque los títulos son buenísimos y lo compro. A veces en algunas bibliotecas, en las librerías no pueden ni siquiera ver el contenido del libro, y la verdad ver el contenido me desilusiona un poco, porque veo la misma información, a veces recortes de periódicos, y eso me pasó de hecho en Argentina hace 2 semanas. Compré 10 libros del 2015, y mi sorpresa al volar a Londres, un vuelo directo, 13 horas tratando de buscar información, no encontré realmente algo que dijera algo nuevo de lo que ya existe, aparte de los títulos tan buenos que pienso de pronto utilizar de esa manera, dando el crédito que se debe dar, obviamente. Pero también hemos encontrado una cantidad de estudios económicos de intercambio comercial muy interesantes. Yo no soy economista, no sé, sin lugar a duda, pienso que la economía y los economistas proveen un análisis muy importante. Y esos números nos dan una imagen clara, pero yo diría que más allá de una imagen clara, no nos dan una imagen completa de todo lo que está pasando en nuestra región con respecto a China. Por eso, al argumentar eso, decimos que un estudio que incluya política exterior esperamos que nos dé una imagen un poco más completa de lo que está pasando, y esperamos que nuestro estudio ayude a esa imagen y a ver de lo que está pasando en ese sentido. Nuestros casos incluyen Argentina. En nuestro caso de Argentina hemos tenido la oportunidad de investigar algunos ángulos de la relación bilateral que han producido información original. Sin embargo, tenemos bastantes limitaciones, como ustedes saben. Hemos tenido el apoyo de la Universidad Torcuato y Tela local, logísticamente, pero es difícil encontrar información, y yo creo que eso se va a cambiar en los próximos meses con el nuevo gobierno. Seguramente vamos a tener más acceso a lo que ha pasado durante el gobierno de los Kirchner en Argentina. El caso de Chile. En nuestra fase de Chile ya hemos tenido la oportunidad de investigar varios ángulos de la relación Chile y China que han producido información original de mucho valor académico. Esto lo hemos logrado a través de varias visitas con el apoyo logístico de la Fundación Chilena del Pacífico, y hemos llevado a cabo entrevistas con la mayoría de los exministros de Relaciones Exteriores de los últimos años. De igual manera hemos podido entrevistar a todos los ex embajadores chilenos en China, sobre todo en los últimos instantes. De hecho, sí que fue que conocí, tuve el placer de conocer a la Reyes Mata en una entrevista académica que realizamos. Y hemos entrevistado académicos, empresarios, otros expertos locales en el tema. La investigación continúa y esperamos que ustedes también sean nuevos contactos para nosotros y poder investigar más del tema. Hoy no me voy a atrever a hablar de Chile, sobre todo frente a ustedes, pero voy a hablar de un caso que también ha sido muy interesante para nosotros. Tenemos el caso de Brasil, México y Colombia, que tienen sus limitaciones, y estamos un poco no tan adelantados como en el caso de Perú, que es un vecino de Chile, un vecino que se menciona bastante, a ustedes lo mencionan mucho los peruanos en las conversaciones que tenemos de política exterior. Hasta el día de hoy creo que hay cierto legado histórico con Chile. Lo bueno de ser colombiano, no sé, mi acento es un poco neutral, ahí estaban preguntándose de nosotros, ¿verdad? Entonces,
Es muy interesante la relación de Perú y China, y quisiera de pronto enfatizar algunas de las pequeñas cosas que hemos encontrado en nuestro estudio y que creo que vale la pena discutir. Simplemente algunos datos básicos de información que pueden ser útiles en la discusión. Perú fue el tercer país de la región en establecer relaciones diplomáticas con China, noviembre de 1971, después de Cuba, que fue en 1960, y después de Chile, que fue en diciembre 15 de 1970. De hecho, en diciembre pasado estábamos en ese momento precisamente hablando de eso con el embajador de Mata cuando estaba aquí en Chile. Perú se convirtió en miembro de APEC en 1998. En 2007 China superó a los Estados Unidos para convertirse en el mayor socio comercial de Perú. En 2009 Perú y China firmaron un acuerdo de libre comercio que entró en vigencia el 1 de marzo del 2010. Algo muy interesante que hemos encontrado, y eso ha sido supremamente importante para nuestra investigación, es una parte única de Perú, que es que ellos tienen una de las comunidades más grandes de ciudadanos de descendencia china en toda la región. Algo supremamente interesante. Este número oscila, para serles honestos, me han dicho cifras tan diferentes, entre el 2% y el 15%. Creo que lo que se estima es más o menos un 10% de la población total de Perú, de 31 millones en el 2015. Estamos hablando de 3 millones de habitantes peruanos de descendencia china. Y tampoco se sabe con claridad. Hace unos años se dejó de incluir esa información en el censo por razones de politically correct reasons, dejó de preguntarse su etnicidad. Parece que se va a volver a incluir, que es algo muy importante. Obviamente ustedes saben que sus principales exportaciones son el cobre, el 17.4%, y el oro, 14.7%. Y Perú obviamente es el segundo exportador mundial de cobre del mundo después de Chile. Algo de pronto muy importante, yo digo que no nos gustan los números como politólogo, pero también me gustan, porque nos dan una idea muy clara a veces. 21.5% de sus exportaciones van a China, y la mayoría de estas exportaciones son materias primas. Uno de los temores que obviamente los peruanos ya están enfrentando es la realidad de un commodity trap, que creo que puede ser un riesgo a nivel regional y importante ver. Creo que la luna de miel que Perú ha tenido en los últimos 5 años con el Tratado de Libre Comercio empieza a acabarse poco a poco, aunque creo que a veces no se acepta que eso se está acabando públicamente, pero creo que cada vez hay más preocupación por parte de académicos y funcionarios del gobierno, pues la mayoría de esas exportaciones son recursos naturales que no tienen valor agregado. En ese sentido, pienso que es importante aprender de los casos regionales. Uno de los casos que hemos estado investigando en Chile, obviamente la parte de los vinos, de las frutas, en charlas y entrevistas con el ex embajador Luis Schmidt, poder entender esa clave estrategia que existe de Chile, de China, podría dar muchas lecciones al caso de Perú que me parecen importantes. Las cifras de crecimiento no están nada mal en comparación a la región, pero hay preocupación. 6.5 en 2011, 6% en el 2012, 5.8 en 2013, 2.4 en el 2014 y 3.3 en el 2015. No sé, parece ser que en este momento dice el gobierno peruano que está en 4%, pero yo creo que finalmente va a terminar Perú con 3.5. Obviamente no se sabe si hasta el final del 2016. Creo que la preocupación en Perú se ilustra con las estrategias de desarrollo del gobierno, que son apenas de 3 años. Obviamente esa es la línea del gobierno, que sus líneas de desarrollo, de planes son a 3 años, pero me parece que eso es en el mejor de los casos. La verdad, yo creo que a veces no son de 3 años. Los planes de desarrollo de nuestros países de pronto son a 3 meses. En Colombia a veces es muy short-sighted lo que uno planea en futuro. Sin embargo, eso también es una preocupación, porque obviamente los planes de China son mucho más a largo plazo, y eso hay que tenerlo en cuenta. En nuestra charla se concluye que Perú tiene que plantearse una estrategia que incluya una estrategia clara de política exterior, no solamente una estrategia comercial de firmar tratados, sino qué hacer con esos tratados. Una estrategia de migración. Los peruanos se quejan muchísimo que con tantas atracciones turistas no vienen turistas chinos a Perú. Sin embargo, tener una visa para ir a Perú es bastante difícil. Hasta hace poco había solamente 2 consulados peruanos en China. La comunidad china-peruana impulsó la apertura de un consulado en Cantón, porque la mayoría de los migrantes que viven en Perú de China
son de descendencia de Cantón. Finalmente se abrió, pero fue un proceso que tomó más o menos 10 años por cuestiones de presupuesto. Entonces, eso es muy importante. Eso también incluye fomentar el desarrollo de vuelos más directos entre los dos países. Eso también se ha hablado, es algo bastante complicado también. En nivel regional solamente existe, no sé si ustedes saben, un solo vuelo directo entre América Latina y China. Entre México y Shanghái. Desde diciembre existe un vuelo nuevo que, al parecer, si uno lo analiza superficialmente, dijera uno, hay un vuelo entre La Habana y Beijing, ¿no? Es un vuelo que para en Montreal, es un vuelo directo. Pero es muy interesante que el único vuelo que existe, inclusive, es ese vuelo de Aeroméxico que sale de la parte sur de San Diego, en México, de Tijuana a la China. Eso también obviamente es muy importante, pero entonces no se ha hecho tampoco nada al respecto y sería algo interesante que se hiciera. Sin embargo, es importante resaltar que los chinos también están actuando en ese sentido. Los reality shows se vuelven muy, muy importantes en la China. Hay un reality show que se trata de unas adolescentes que viajan a diferentes lugares, y la primera serie fue grabada en Turquía y en Italia, en China. La segunda serie fue grabada en México, Perú y Argentina, porque se prevé que va a haber más gente interesada en viajar a la región, pero sin la infraestructura va a ser muy difícil tratar de llevar a esas personas a la región. Es bastante difícil. La mayoría de los vuelos van a través de Estados Unidos, que es bastante largo, bastante complicado. Hay nuevas alternativas a través de Bogotá y Istambul, un vuelo nuevo que existe de Turkish Airlines, y un vuelo que existe a través de la ciudad de Panamá con Dubái, y un vuelo nuevo que existe entre Lima y Londres, pero la visa de Londres es un poco complicada y provee varios problemas para eso. Una estrategia de infraestructura de la cual se habla mucho en este momento. Ahorita está de moda hablar en Perú sobre el ferrocarril, que se podría llegar a construir. Inclusive ya hay varios libros académicos que se están preparando a escribirlo, pero no ha habido realmente un estudio estratégico de parte del gobierno de Perú de ver si esto puede ser una realidad. Ha habido un anuncio por parte de los chinos, pero no sabemos para dónde va eso, pero eso sería algo muy importante. Una estrategia económica, por supuesto, de diversificación, que me parece muy importante, y una estrategia cultural vinculando a los ciudadanos peruanos de origen chino en la toma de decisiones con Perú. Tengo 5 minutos más. Es algo muy importante y creo que no se ha hecho. Se logró en algún momento tener un embajador, Tusan, como se denominan a los ciudadanos chino-peruanos, que fuese embajador de Perú en China, y él fue el que fomentó la apertura del consulado en Cantón. Muy interesante el tema. Algunas recomendaciones preliminares para que Perú pueda enfrentar los retos y aprovechar esas oportunidades de su relación con China. Desarrollar la capacidad de Perú de ser un proveedor clave de alimentos a la China, eso es a largo plazo. Tomar ventaja de las estaciones climáticas del hemisferio sur, la segunda, que es bastante clave. Poderse convertir en una puerta estratégica de China a América Latina, aunque esta estrategia también la ha buscado Chile. Creo que es una de esas gateway a la región, y sin embargo Perú también tiene la misma aspiración, pero también le falta mucho más para lograr ese objetivo, sobre todo en el aeropuerto que tiene, que es un poco pequeño, un poco difícil. Facilitar la inversión china, simplificando los pasos burocráticos, papeleo y cancelaciones de última hora. Uno de nuestros casos de estudio, que no puedo mencionar las cosas específicas, es de una compañía china que había gastado meses y miles de dólares preparando una propuesta para una licitación que se abrió. La agencia peruana encargada del proceso canceló la licitación 6 horas antes de que se cerrara. La compañía china había gastado miles de dólares, no le garantizaba nada, pero envió un mensaje bastante negativo de hacer negocios con la región, y para los abogados que estaban encargados de esta ayuda legal fue algo bastante difícil. Yo creo que es importante resaltar que lo que Perú en este caso se necesita es una estrategia nacional, no una estrategia comercial. Se necesita una estrategia integral de política exterior a largo plazo, alrededor de 3 ejes. Claro, para mí como académico es muy fácil hablar de largo plazo. Es muy diferente si estuviese en el sector público. Pero de todas maneras, desde el punto de vista académico, argumentamos que ese eje de la estrategia peruana con respecto a China debería ser un eje de 3
variables supremamente importantes. Obviamente, la academia, como el primer eje, algo importante para poder entender la visión del país latinoamericano y también de poder entender la visión de China con relación a ese país. La parte del sector público, una diplomacia clara, una política exterior sería la segunda variable, academia, sector público, y finalmente una clara participación de un tercer eje que sería el sector privado, la sociedad civil, claramente, y también compañías que pudieran darle un poco más de claridad a esa estrategia que se tiene con China. A finales de agosto de este año estaremos publicando un libro titulado La conexión china en la política exterior del Perú en el siglo XXI, en donde se tomarán algunos de estos temas claves y estratégicos de la relación bilateral de Perú-China. Bueno, eso era lo que quería comentarles y compartirles por ahora. Muchas gracias. En la presentación de Álvaro inmediatamente aparecen un par de preguntas. Él dijo en un momento, bueno, pero ¿qué cosa nueva hay en estos libros? Se me refería a otros distintos libros. Y efectivamente, ese es el tema central. ¿Qué cosas nuevas tenemos que entender de la realidad china que se está desplegando actualmente? Porque ya no nos basta con tener las cifras que las tenemos, el trabajo de Osvaldo en eso ha sido, ya hablaré de eso, largo, de qué es las distintas formas por las cuales el comercio, las exportaciones y las importaciones han terminado teniendo determinados comportamientos. Las inversiones, también las tenemos medidas, sabemos más o menos dónde están las cosas. La cuestión principal, a mi juicio, pasa por preguntas mayores. Y esas son las cosas nuevas, creo yo. ¿Qué papel va a jugar China en el conglomerado mundial de la economía global? ¿Por dónde va China en este juego? ¿Dónde está la reacción de China, por ejemplo, cuando tenemos una realidad como el TPP, donde hay una lectura del TPP por parte de Washington, clara, nítida? No podemos aceptar que China tenga las decisiones respecto del comercio mundial, la frase del presidente Obama, pero al mismo tiempo, dentro del TPP, fíjense ustedes, y esto es un dato para Perú, al mismo tiempo, dentro del TPP, usted tiene 4 países del Pacífico Sur, que son Perú, Chile, Nueva Zelanda y Australia. Los 4 tienen tratado de libre comercio con China. Ese es un dato que hace que la lectura de estos 4 países, de así llamarlo Pacífico Sur, es totalmente distinta a aquella que desde Washington se puede tener sobre las condiciones y los aportes que el TPP aporta. Ese es un dato, por ejemplo, desde el cual desde América Latina tenemos que leer lo que está ocurriendo en esa relación con China en tanto actor de la globalidad económica. Y la otra cuestión muy profunda, dicha un poco al pasar en la exposición sobre Perú, es que está sufriendo Perú, no solo Perú, el tema de la carencia de valor agregado en las exportaciones. Y este es un tema profundo para la región, puesto que efectivamente la variable innovación que está buscando China, en la medida que nosotros no entramos con la capacidad de alguna manera aportar un valor agregado desde las exportaciones e incidir con aquella tendencia de innovación, allí ya es todo correcto. Digo esto para comentarios derivados de aquello y para introducir precisamente las reflexiones de Osvaldo Rosales. Osvaldo, yo podría decir que es un director de integración y comercio internacional de la CEPAL, pero si dijera eso, pero eso es nada, sobre todo para esta mesa, porque efectivamente lo más importante es que desde que dejó su cargo en la Dirección Económica Internacional de la Cancillería y pasó a tomar aquella responsabilidad en la CEPAL, una de sus obsesiones iniciales y luego un logro fue precisamente decir: no dejemos de mirar a China. Eso fue, y comenzó a buscar interlocutores adentro y finalmente logró, yo creo que sobre todo en el último periodo de Secretaría Ejecutiva, una percepción de lo fundamental que era precisamente tener y entender y trabajar con China. Todas las publicaciones de CEPAL relacionadas con la vinculación América Latina-China son de Osvaldo y su equipo. Por eso que estamos muy satisfechos de tenerlo aquí. Muchas gracias. Y entonces usted nos hablará de esta visión China-América Latina, presente y perspectiva. Gracias.
Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí junto a Álvaro, junto a Chris Holden, también del programa de School of Economics. Y esta es la primera vez que me corresponde estar en esta mesa cuando Juan, el director de la academia. Gracias por esta oportunidad. Bien, yo voy a decir que traje el libro rojo. Además dicen que está de vuelta el libro rojo. Bueno, hablar de China, hablar de infinidad de temas, por lo menos uno por cada habitante, pero obviamente el énfasis va a estar en el vínculo de China con la región. Partamos por algunos números. Los números siempre son sorprendentes y te dan pistas. Entre el 2000 y el 2013, el comercio de la región con China creció a un 27% anual. 27% anual. Pero ya en el 2014 y el 2015 el comercio cayó. 2% en 2014 y 10% en 2015. Y de hecho el último año las exportaciones de la región a China cayeron 15%. Lo más probable es que estas cifras se repitan por ciclos negativos este año. Incluso podrían ser más negativas. En este lapso, desde que China ingresa a la OMC, el mapa del comercio internacional de América Latina cambió drásticamente. Es un cambio epocal, es un cambio de época. Todos sabemos que cuando hay cambios tan drásticos en el ámbito económico, hay que esperar algún tiempo, pero no mucho, para que esto se refleje en la esfera política y también en la esfera cultural. Creo que estamos entrando en esa dirección. Y en ese lapso, claro, China pasó de ser un socio marginal de la región a ser un socio decisivo, particularmente de América del Sur. Y en particular, ¿no es cierto?, el primer socio de Brasil, ni más ni menos, Chile, de Perú, el segundo de Argentina. Ahora, todos sabemos que el superciclo de los commodities que acompañó este periodo, al menos buena parte de este periodo, se acabó. Y esto está afectando drásticamente a la región, insisto, particularmente a Sudamérica. Y esto significa, en lo que hace al foco del comercio entre la región y China, que este incremento del comercio a 2 dígitos desapareció. Y por lo tanto, hoy día tenemos la necesidad de concentrarnos más en la calidad de ese comercio y por ende en la diversificación del mundo. O sea, en la calidad de la percepción internacional y en los vínculos apropiados entre inversión y comercio. De paso, creo que esto significa que el objetivo que se planteó a mediados del año pasado de llevar el comercio bilateral a los 500 billones en el 2024, casi doblando el nivel alcanzado en 2014, hoy día parece poco realista. Eso significaría, alcanzar esta meta, significaría que el comercio debiera crecer de aquí al 2024 a tasas anuales de 10%, que hoy día están lejos de lo posible. Ahora, este extraordinario crecimiento, esta explosión del vínculo comercial con China ha sido bastante desbalanceada, y eso tiene que ver también con los debates que se abren en la región respecto de esta relación. Para decirlo sintéticamente, el comercio entre la región y China es claramente interindustrial. Es decir, vendemos materias primas, compramos manufacturas. La canasta de exportación de la región a China es mucho menos sofisticada que la que llevamos al resto del mundo. En el 2013 los commodities implicaban prácticamente 3/4 partes de lo que la región exporta a China y esos mismos commodities implicaban solo 41% de lo que la región envía al mundo. Es un comercio que además está excesivamente concentrado en un número muy reducido de materias primas, con limitada incorporación tecnológica en el agregado. En la mayoría de los países, 3-4 productos implican 80-85% de ese comercio. Es un comercio además concentrado en pocas empresas, ligadas a la explotación de recursos naturales, que generan comparativamente menos empleo por unidad de dólar exportada. Este comercio genera además un déficit creciente para la región y además este déficit tiene una preocupante evolución en el sector de la manufactura.
excluyendo a Venezuela, Brasil y Chile, todo el resto de los países de la región tienen déficit comercial por ahora. Por supuesto, el más importante es el de México. México explica el 85% del déficit de la región. Es una relación muy asimétrica porque México exporta a China solo el 1% de sus productos. Y lo preocupante es que este déficit de manufactura está crecientemente obtiene una directa correlación con la intensidad tecnológica. Es decir, a medida que hay mayor número tecnológico, el déficit de la región es mayor. Obviamente esto no es sustentable en el largo plazo y debe ser abordado. Esto ha generado, como es natural, una reprimarización en el patrón de exportaciones de la región, prácticamente retrocediendo 25 años en términos de la estructura de exportaciones de acuerdo a su intensidad tecnológica. Ahora, obviamente, acá hay un tema de oferta y demanda y ya me referiré a eso más adelante. Ahora, brevemente, ¿qué pasa en la región y qué pasa en China en la coyuntura? Bueno, no quisiera entenderme demasiado, pero digamos que América Latina vivió su mejor periodo en 40 años entre el 2003 y el 2008. Todos los indicadores económicos y sociales fueron muy satisfactorios, incluido el de derechos en ingresos, no solo el de la producción de pobreza. Sin embargo, se dice poco que en ese mismo lapso la región América Latina fue la región de desarrollo que menos creció. O sea, nuestro mejor desempeño en 40 años no solo crecimos menos que Asia, lo cual no sería novedad, crecimos menos que Asia. Pero esa dinámica de crecimiento se ha deteriorado de una manera notable. Entre el 2003 y el 2011 crecíamos al 4.1% anual. El 2012 al 2014 ya nos fuimos a un 1.5%. El año pasado la caída fue de medio punto y este año la caída va a ser de alrededor de un punto. Y llevamos 6 años de desaceleración continua, es decir, la tasa de crecimiento ha sido inferior al año anterior o signo negativo los últimos 2 años. Y en términos de las exportaciones, que es el tema que nos preocupa para el vínculo con China, la región vive lo que le llamo la montaña rusa. ¿Por qué? Porque en el periodo 2004-2008 estas exportaciones en valor crecen anualmente a un 16%, una tasa espectacular. Pero entre el 2012 y el 2014 crecen a menos de 1%, el 2015 caen 14%, el 2016 van a caer 20% más. Una locura. No es posible planificar, no es posible tener planes de inversión de largo plazo, no hay estabilidad en los incentivos. Obviamente el grueso de los malos desempeños radica en América del Sur, fundamentalmente en Brasil, Venezuela y Argentina. Y obviamente sumado a estas tres economías, eso explica el nombre de los precios del tipo regional y de la contra de la exportación. De hecho, si uno excluyese a estos tres grandes, Brasil, Venezuela y Argentina, el resto de la región estaría creciendo entre el 2,5 y el 2,7, que no es malo para cómo está la economía mundial, pero el agregado nos lleva a cifras negativas. De hecho, México está creciendo en torno a 2,3, 2,4% y Centroamérica está creciendo 4%. Por lo tanto, los dramas de América del Sur no son los de América Central, porque obviamente América Central no exporta commodities, importa commodities, y por lo tanto está viviendo buenas noticias y tiene un menor vínculo comercial con China. Ahora, sería largo referirse a eso de la región, pero digamos solo referido al ciclo externo, en mi opinión la región, como muchas veces pasa, tomó datos transitorios como si fueran permanentes, gastó a cuenta de ellos, y claro, cuando cae el precio de sus commodities se enfrenta con una triste realidad. Lo más probable es que estemos entrando a un ciclo de 3-4 años de bajo crecimiento, lo cual va a significar retroceso en materia de empleo, pobreza y distribución. De hecho, si el crecimiento medio anual fuese de 3% entre el 2016 y el 2020, lo que diría suena relativamente optimista, eso daría un crecimiento promedio para el 2012-2020, o sea, 9 años, de 2,1%, un crecimiento particularmente mediocre. Y
supo aprovechar cabalmente el ciclo positivo, la ventana de oportunidades que se explicaba, el ciclo de oro de los commodities en materia de educación, infraestructura, tecnología, innovación y productividad. Entonces aparece un nuevo ciclo y América Latina tiene que lidiar con su clásica restricción externa, que da cuenta, ¿no es cierto?, de una escasa diversificación en su aparato productivo y exportador. Crecemos, pero al crecer necesitamos divisas para financiar insumos, equipos, maquinaria, tecnología. Esa divisa no aparece y viene el ajuste, la necesidad de contraer, ¿no es cierto?, para poder satisfacer esos pagos externos. Ahora, todo el mundo está creciendo menos, pero América Latina es la región que más se desacelera por el estrecho vínculo que existe en nuestra región entre inversiones y ciclo de precios de las materias primas. Cuando caen los precios de intercambio de nuestros productos, de nuestras materias primas, cae la inversión no solo en ese sector, sino también por el efecto multiplicador en el resto de la economía, afectando también la inversión fiscal. Por lo tanto, tenemos allí un traspaso bastante severo. Por lo tanto, caen esos precios, empeoran el intercambio, cae la inversión externa, cae la inversión privada doméstica y la pública, reforzando el ciclo de menor crecimiento. Esta es además una razón macroeconómica que muestra por qué la región debería avanzar en su diversificación de exportaciones. Y claro, resurge el déficit en cuenta corriente cuando es más difícil financiar. ¿Cierto? De alguna forma la tasa de interés no este año, pero el otro puede probablemente aumentar. Hay menos inversión financiera directa, hay menos flujo de capitales y la región, en general todos los países en desarrollo, pero particularmente la región, empieza a experimentar salida de capitales o ingresos muy menor respecto a lo que fue en el ciclo dorado. Hoy día hay menos espacio para políticas anticíclicas que en el 2009, de manera que al mar escenario internacional la región agrega un escaso dinamismo regional, débiles vínculos de comercio internacional, un comercio interregional procíclico, es decir, es el que más cae. Cae todo el comercio, cae con China, cae con Estados Unidos, cae con Europa, pero el que más cae es el comercio entre nosotros. De nuevo, insisto, está básicamente por América del Sur, en particular el vínculo entre Brasil y Argentina. Y sabemos que el comercio intraindustrial es bastante reducido al interior de nuestra región, es decir, hay escaso comercio de piezas, partes, componentes. Por lo tanto, cuando uno piensa en la necesidad de diversificar su región exportadora, tiene que tratar de vincular dos temas. Uno es el de la propia integración regional y dos, el vínculo con China por la relevancia que esto tiene como un gran socio. Pasemos ahora rápidamente a la economía china, que, insisto, está más determinante no solo sobre la economía mundial, sino también sobre lo que nos va a pasar a nosotros. Bueno, en mi opinión, China está experimentando un dilema bastante complicado. Muy fácil hablar, es muy difícil resolver los dilemas de política económica en el día a día. Y este dilema tiene, por un lado, alto crecimiento, o la necesidad de un alto crecimiento, que es lo que significa ese alto crecimiento, dos, estabilidad, y tres, reformas estructurales. En ese triángulo inestable, ¿no es cierto?, las autoridades chinas deben moverse. ¿Cuánto crecimiento, cuánta estabilidad, cuánto de reforma estructural? Porque obviamente uno podría pensar, avanzar drásticamente en reformas estructurales, lo más probable es que amenace estabilidad y amenace crecimiento en el corto plazo. Eso tiene el límite económico, pero también tiene el límite social y político, por lo tanto ahí el fine-tuning es decisivo. La interacción de estos tres vértices del triángulo, en mi opinión, genera un menor crecimiento comparado con el que existía hace 5 o 7 años. El segundo elemento muy relevante es que China está experimentando la transición más compleja que, en mi opinión, ha vivido la historia de la humanidad. No es que el mexicano haya vivido toda la humanidad, pero uno lee libros de historia. ¿Y a qué me refiero con esto? Está transitando, ¿no es cierto?, desde inversión a consumo, desde manufacturas de tecnología media o reducida a la smart manufacturing, como ellos le llaman, desde una economía básicamente estatal a una economía de mercado, desde una economía centralizada a una descentralizada, desde niveles medios de organización a niveles elevados de organización, y así, etcétera, etcétera. Obviamente, cada una de estas transiciones requiere instrumentos específicos. Esos instrumentos tienen efectos directos e indirectos, y por lo tanto en el agregado hay efectos directos e indirectos que
pésimo, por lo tanto es muy difícil definir cuál es el sendero preciso por el cual se debe transitar. Hay, por lo tanto, múltiples trade-offs entre los distintos instrumentos, efectos directos e indirectos de posición, errores inevitables, un proceso tan complejo y, por lo tanto, un proceso de stop and go que es inevitable. De manera que, de nuevo, insisto, lo más probable es que el resultado de esto sea menor crecimiento. Muy difícil esperar alto crecimiento con estabilidad y con reforma. En ese sentido, creo que los próximos 5 años van a ser fundamentales para evaluar el grado efectivo de avance de las reformas en curso. Si uno examina los objetivos que se planteó el 12º plan quinquenal, que terminó el año anterior, la verdad es que temas de logro en materia de crecimiento, en materia de sustentabilidad ambiental, un tema al cual le han dado bastante importancia en los últimos 5 o 7 años, en términos sociales, en términos de organización, etc. El nuevo plan, el 13º plan, que cubriría 2012-2020, en general no tiene grandes novedades, pero refuerza la idea, ¿no es cierto?, de un crecimiento en torno al 6.5, una generación de empleo urbano del orden de los 10 millones anuales, un énfasis en clean technologies, en el crecimiento verde y en el proceso de urbanización. Ahora bien, creo que hay que decir que lo que pasó en 2015, desde junio y luego agosto, tuvo que ver no solo con la desaceleración en el ritmo de crecimiento chino, sino también las dificultades que tuvo para lidiar con las oscilaciones de la bolsa y el alicaído ritmo de comercio exterior, que sigue hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Escuchamos ayer o leímos una caída de importaciones bastante drástica en el mes de marzo. Ahora, yo creo que ahí en ese tema hay que insistir en que un crecimiento del 6% hoy día es claramente preferible a uno de 10%. Si es que ese crecimiento del 6% es más equilibrado, da más espacio al consumo de las inversiones, a los servicios, a la manufactura y a las decisiones de mercado y a las decisiones administrativas. Si eso se va consiguiendo, el aporte de la economía china a la salud de la economía mundial será altamente positivo y fundamental. De otra forma, hay que insistir en un crecimiento en China de 10%, que acentúe los desequilibrios económicos, sociales y ambientales, sería una pésima noticia para China y para la economía mundial. Por lo tanto, un crecimiento de 6%, o 6,5%, y una gradual reducción de esos desequilibrios es la mejor ayuda para una economía mundial bastante debilitada. Sin embargo, eso no está garantizado y habría que poner más énfasis y voluntad política para avanzar en esas reformas, que insisto, son complejas, son demasiadas transiciones, cada una con complejidades técnicas y políticas. De allí que sea difícil esperar ritmos de crecimiento superiores al 5 o 6% en el resto de la década. Hay que entender también que los estudios demuestran que la elasticidad de crecimiento de las economías en desarrollo, cercana al PIB de América Latina, respecto al PIB chino es alrededor de 0,3, es decir, eso quiere decir que por cada punto de crecimiento en la economía china, América Latina sería 0,3. Por lo tanto, si China pasó de crecer de 10 a 6, o digamos 7, debería 7, eso significa que esos 3 puntos de menor crecimiento de China implicarían casi un punto de menor crecimiento en la región. Me quedan 3 minutos, me quedan muchos temas. Me voy a las conclusiones. ¿Qué desafíos creo que son los fundamentales? Yo creo que el principal es evitar un énfasis excesivo en la tasa de crecimiento. En el caso chino, yo creo que hace más por la calidad de crecimiento y por el avance en la reforma económica. ¿Qué significa avanzar en esa reforma? En particular, hay muchos temas, pero yo quisiera poner énfasis en un tema que en mi opinión es el que está resultando más difícil, que es la reforma de las empresas estatales.
hablan de las empresas zombies, que viven gracias al subsidio estatal, gracias a la garantía implícita. Ha habido una tendencia, una tentación durante varios años a recuperar un ritmo mayor de crecimiento, porque recordemos que durante varias décadas la tasa de crecimiento, el crecimiento del PIB pasó a ser, aunque nunca se explicitó así, pasó a ser un objetivo político, no solo a nivel global, sino a nivel de las autoridades locales y municipales. Si el alcalde de tal provincia obtenía un crecimiento de 10% o 12%, también le permitía ascender en el partido. Por lo tanto, se crecía a cualquier costo, en particular a nivel de un costo ambiental excesivo, se construía construyendo edificios que no se habitaban, etc. Esto no lo conocemos. Ahora, cuando la economía mundial se desacelera de la forma tan marcada como lo estamos viendo, existe una tentación, ¿no es cierto?, a generar programas de estímulo que recuperen ese mismo crecimiento, como fue, ¿no es cierto?, el programa de estímulo 2009, programa de estímulo que salvó a la economía mundial de paso, ¿no es cierto? La economía china llevó a un programa de estímulo de 4 puntos de producto a través de un masivo influjo de recursos desde la banca estatal hacia las empresas estatales, que permitió, ¿no es cierto?, que la economía china se recuperara y creciera al 11% el año 2020. Porque eso significó una alta deuda para esas empresas. Hoy día tenemos un problema de deuda de las empresas estatales y de los gobiernos locales, que es el principal problema, uno de los principales problemas de la economía china. Por lo tanto, el tema es cómo evitar, ¿no es cierto?, estos programas de estímulo a la demanda. El Estado puede ser más del 6 o 7%, porque ese crecimiento acentuaría los desequilibrios, elevaría la deuda corporativa y de los gobiernos locales, debilitando también la propia salud de los bancos. Ahora, decir esto es fácil, y ahora muy difícil, porque detrás de esto está la necesidad de, el segundo tema, el programa anterior, de reducir la sobrecapacidad de producción en sectores clave, fundamentalmente acero, aluminio, vidrio y otros, pero acero fundamentalmente. El excedente de la llamada sobrecapacidad de producción china es muy superior sobre el excedente a la totalidad de la producción de América Latina, donde aquí destacan fundamentalmente Brasil, México, Colombia y la América Latina. Eso está significando severas crisis para varios de estos sectores. El gobierno chino, la autoridad china, está empeñada en reducir esa sobrecapacidad, pero reducir esa sobrecapacidad significa en muchos casos cerrar empresas, y eso significa desempleo. Y desde el punto de vista del gobierno local municipal significa un gran conflicto social y político. Por lo tanto, ahí, en mi opinión, hay un tira y afloja que no está cabalmente resuelto. Por lo tanto, por lo que énfasis en este tema de la capacidad de sortear adecuadamente este escollo, cómo resolver la reforma de las empresas públicas, de la reforma estatal, de manera de eliminar esa sobrecapacidad y permitirles incremento de productividad y competitividad. Creo que ahí llega buena parte de esto. Y concluyo, y ahora sí concluyo, con una sugerencia que tiene que ver con el vínculo entre la región y China. El tema de la necesidad de la diversificación exportadora en América Latina es un tema que la autoridad china lo tiene bastante claro. Lo han planteado en distintos tonos y en sus programas de cooperación. Hasta ahora, el problema es que la región no ha respondido. La agenda china viene siendo bastante generosa, bastante amplia y documentada, desde el libro blanco, ¿no es cierto?, del 2008, desde la propuesta de recuperación del primer ministro Guayabao, desde el 1 más 3 más 6, de la iniciativa de 3x3x3 del primer ministro Li Keqiang, el plan de cooperación 2015-2019, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer un seminario sobre esta iniciativa. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la región? Hasta ahora la región no responde. Este es un gran dilema para la autoridad china. Y yo he intentado algunas mini telegráficas respuestas. El primer tema es la gran heterogeneidad productiva, exportadora e incluso política de la región. Centroamérica, América del Sur, Brasil, Argentina, México, los países de los etc. Segundo, hay un excesivo número de organismos regionales y subregionales. Hay grandes diferencias ideológicas, cronologías, capacidades de acciones comunes en la región. Hay, permítanme decirlo con mucho respeto, pero hay gran debilidad técnica e institucional en CELAC, que es como la contraparte que la autoridad china ha necesitado para esta cooperación. Y hay una excesiva preferencia de los gobiernos por el diálogo bilateral con China.
No hay gobierno que haya tomado en serio la necesidad de definir una postura regional para dialogar con China, para dialogar sobre beneficios y sobre dificultades que esta relación tiene y ver cómo en conjunto poder abordar. Por eso es que ya yo 3-4 seminarios que concluyo con una propuesta, solo una propuesta que claro. Creo que se podría trabajar la siguiente posibilidad, el CAP debiera ayudar, ¿no es cierto? Montar lo que yo llamo un centro regional de facilitación de comercio en Beijing. ¿Por qué? Probablemente acá Fernando como embajador lo podrá corroborar. Nuestros embajadores en Beijing se sienten solos. No diría que tristes, pero solos. Solos y abandonados. Pasan y pasan las posibilidades, las ofertas, los negocios. Se inscribe a la capital, no hay respuesta. Y cuando hay respuesta no hay recursos. El diálogo bilateral de cada embajador o de cada agente de Chile, de la agencia de promoción de comercio, uno a uno con la autoridad china es difícil, ¿no es cierto? Porque tiene que tener a muchos países la autoridad china. Hoy día todo el mundo es extranjero. Entonces, el país que tiene una dificultad sanitaria con las paltas, con los melones, con la doble, etc., tiene dificultades para tener el diálogo con esa persona. ¿Qué pasaría, digo yo, si tuviéramos un centro donde están participando todos los países de la región, que dialogan al unísono, ¿no es cierto?, con la autoridad china en materia de regulación técnica, regulación fitosanitaria, en materia de inversión, regulación, etc. Eso sería mucho más atractivo también para el gobierno chino tener una contraparte, ¿no es cierto?, para poder conversar y dialogar. Y ahí se podría hacer estudios técnicos, compartir estudios, evitar todo hacer la misma cosa. Fundamentalmente un foro que permita ir resolviendo eventuales disputas comerciales o de inversión a través del diálogo, la negociación, proveer información sobre regímenes de inversión, de comercio, etc. Y estableciendo un diálogo mucho más fluido y frecuente que creo podría dar más insumos para que los países de la región pudieran definir algunos trabajos. Y desde ese punto de vista, podemos volver su momento, creo que también sería interesante que la Alianza del Pacífico y Mercosur definieran una o dos iniciativas a enfrentar, a conversar con la autoridad china para poder avanzar. Una o dos, no más. Cuando uno suma Alianza del Pacífico y Mercosur, tenemos el 85% de todas las variables de la región y por lo tanto sería más fácil que los demás se sumaran. Por lo tanto, el momento en que Chile va a tener pronto, ¿no es cierto?, la presidencia efectiva de la Alianza del Pacífico y de la Mercosur, creo que hay gran espacio para definir una agenda, insisto, muy acotada de 2-3 temas estratégicos que Alianza del Pacífico y Mercosur concuerdan ir a conversar con la autoridad china, pero para tener logros este año, no es cierto, 15 años, logros este año y otros logros a 3 años definiendo financiamiento. Creo que es una forma de abordar en serio esta necesidad de diversificar nuestro comercio con China y de mejorar la calidad del vínculo comercial y de inversión, con lo que va a ser sin ninguna duda el principal actor de la economía mundial en la próxima. Antes de pasar a la charla final del profesor Chris Alden, un par de preguntas que está abierto para estas presentaciones que hemos escuchado. Don Francisco, por favor. Francisco García del Banco de Chile. Quería agradecer en primer lugar las palabras de los 3 expositores, fueron muy interesantes y dan mucho para la reflexión. Quería hacerle una pregunta a Juan. Es en relación a la relación de China con la región. Y la pregunta que me hago es si no será esta la oportunidad de la Alianza del Pacífico, porque las economías del Atlántico están muy complicadas y requieren un ajuste muy profundo, de manera que su crecimiento va a ser muy lento por varios años. Y la Alianza del Pacífico está en mejores condiciones para responder a un crecimiento más fuerte y a una relación
qué hacer para potenciar esa relación y aprovechar esa oportunidad. Mario Montanari. Cortito, más que una pregunta, es una primera afirmación, pero respondiendo a usted. Gracias por invitarme. Mira, yo he estudiado un poco los programas chinos desde el punto de vista de aumentar el consumo. Por lo mismo que usted enseñaba. Ellos tienen un programa que se llama China Potencia Industrial Alimentaria, parecido a lo que hay por acá. Y visto que la relación entre la agroindustria y la agricultura es 1 a 1. Eso es una distorsión, porque generalmente los países desarrollados tienen 2.5 de su venta agroindustrial, o sea, procesada, y 1. O sea, hay un campo. Pero yo el campo que quería plantear es uno solo, bien fácil. Yo creo que hay una relación posible con China sobre el punto de vista alimentario. Más, hoy día cuando la gente empieza a ponerse a comer inteligentemente, por lo tanto busca alimentos funcionales, bueno, Chile es el mejor país del mundo para eso. No lo voy a explicar porque hay un problema que para eso hay que saber bastante de nutrición genómica, que sería una lata. Entonces, nosotros exportamos. Yo cuento una oficina en Shanghái, sé más o menos qué es lo que pasa con Chile y con Perú, porque lo hemos hecho. Y sé que desde el punto de vista alimentario lo hemos hecho, hemos puesto oficinas, hemos vendido. Hay un problema sin duda financiero. Nosotros tenemos problemas para ser capaz de entrar a China porque todavía el entorno nuestro no tiene a China en el mapa y por lo tanto hay un problema financiero. De hecho, nosotros sacamos la empresa de Shanghái porque no teníamos financiamiento para hacer trading. Pero en general, no lo quiero aburrir. Hay una posibilidad real porque hay espacio para este cuento distinto en todas las regiones de China que son muy distintas, pero en general yo creo que si nos vamos a reunir o se puede reunir en América Latina, hay que reunirla sobre un punto, no en términos generales, porque eso, como usted señala, hay que tener frutos tempranos, porque hay que generar fuerza para seguir. Entonces tenemos que tener éxitos tempranos en tener el marco de la estrategia que se define. Y yo creo que ese éxito temprano son los alimentos de América Latina, donde Chile tiene un papel muy fundamental, porque somos capaces, somos el puente natural a China, perdón, a China y a China. Ya esperás, por favor, uno de los alumnos profesionales estudiantes de la academia. Hola, mi nombre es Temurudo, soy estudiante de segundo año de la Academia de Informática. Mi pregunta va para Osvaldo Rosales. Usted habló sobre cooperación internacional y cómo el CAP nos podría ayudar a América Latina como región. Nosotros somos una región de países de renta media y se viene el proceso de graduación de muchos países. 2017, Antigua y Barbuda, Chile y Uruguay. ¿Cómo nos podría ayudar en cierta medida esos procesos de graduación respecto a la cooperación internacional con China? O sea, vemos como complicado el hecho de que Chile, Antigua y Barbuda y Uruguay se transformen en países donantes netos y no sectores de cooperación internacional. Por razón del tiempo. Bueno, a ver. Solo un comentario para una pregunta al profesor Méndez. Habló en un punto de la necesidad de una estrategia en Perú, una estrategia nacional de política exterior, más allá de ser una estrategia puramente comercial. ¿Podría usted delinear un par de aspectos que esta estrategia tuviese y podríamos hacer un contrapunto con Chile? Muchas gracias. Gracias. Brevemente, desgraciadamente, porque los tiempos no me empiezan a alcanzar. No los vale. La pregunta, Francisco.
diría sí Alianza del Pacífico, pero no nos olvidemos del Atlántico, por dos razones, una temporal y la otra dimensión. Cuando uno piensa en la relación con Chile y con Asia, no puede estar pensando en 5 o 10 años, tiene que estar pensando en 40 o 50 años. Y no tengo ninguna duda que vamos a tener que darle que el Atlántico se va a recuperar. Y desde ese punto de vista creo que a la región, América del Sur, le fortalece y le amplía las espaldas y el vínculo mucho más amplio. Desde ese punto de vista, yo creo que lo que la Alianza del Pacífico podría hacer es buscar algunos puntos de convergencia con Mercosur hoy día, en ese diálogo con China, y establecer ese diálogo con China, Alianza del Pacífico con Mercosur, que es una forma práctica de ir estableciendo una especie de liderazgo más avanzado, diría yo, o más sólido, que pueda después reflejarse en CELAC. Creo, obviamente no tiene nada que ver, pero creo que si tiene que ver al final, creo que la Alianza del Pacífico debería ser bastante más proactiva en promover en Europa una mayor predisposición para avanzar en la negociación con Mercosur. Porque si la negociación Mercosur-Unión Europea se concretase, resulta que la Unión Europea tendría acuerdos comerciales, además del Caribe, con México, con Centroamérica, los 5 de Centroamérica, con Dominicana, con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Chile y ahora con los de Mercosur. Solo faltarían en esta vuelta Cuba, Bolivia y Venezuela. Y pasaría que cada uno de estos países tiene acuerdo, por ejemplo, en compras públicas, tendría acuerdo en compras públicas, en inversiones, en servicios, con Europa, pero no lo tenemos en nosotros. Sería un paso bastante obvio. Entonces, ¿por qué no obligamos entre nosotros? Porque lo tenemos con la Unión Europea. Y ahí estaríamos hablando en serio. El paso siguiente sería, bueno, pidamos la acumulación de origen a la Unión Europea, es decir, hoy día si Chile exporta a la Unión Europea, los insumos tienen que ser chilenos o de cualquier país europeo. Si Alemania exporta a Chile, puede tener insumos de Alemania, de Chile o de cualquiera de los otros 27 países europeos. Por lo tanto, si todos tendríamos acuerdo con la Unión Europea, son los que mencionaron, bueno, entonces que un producto chileno pueda tener insumos de Perú, de Colombia, de Argentina, de Brasil, etc., para exportar a la Unión Europea y viceversa. Creo que abre un paso sólido, importante, de paso. Esa interacción entre Alianza del Pacífico y Mercosur, en un diálogo promoviendo el acuerdo con Unión Europea, Mercosur y por ende la propia integración regional, creo que también nos mejoraría el perfil para que ese diálogo, Alianza del Pacífico y Mercosur, mejorase la calidad de ese diálogo con Chile. El vínculo alimentario, por supuesto, es fundamental, Mario, pero obviamente aquí hay mucho que avanzar, pero si de alimentos se trata, ojo, Argentina, Brasil y Uruguay tienen mucho que decir al respecto, probablemente más que nosotros. De nuevo, esta alianza del Pacífico Mercosur también es fundamental si comenzamos en grandes cantidades de exportaciones. Gracias por la pregunta. Yo rápidamente quiero hablar de, creo que estamos enamorados de la Alianza del Pacífico. He escuchado eso en los 4 países en los que he estado. Sin embargo, Osvaldo propone una estrategia regional. Yo pienso que la estrategia regional solamente puede funcionar si hay una estrategia nacional clara primero, porque una estrategia de grupos sin que exista una estrategia nacional clara no se puede llevar a cabo, en mi opinión. Sin embargo, creo que es importante la Alianza del Pacífico. En los últimos años el crecimiento de la Alianza del Pacífico ha sido mejor que el resto de América Latina, y eso es importante, pero creo que hay mucha tela por cortar, como decimos en Colombia, sobre todo en Colombia, con la Alianza del Pacífico. Bueno, en cuanto a la pregunta del estudiante de la carrera diplomática, rápidamente, no tengo mucho tiempo, yo pienso rápidamente una de las estrategias que se podría aplicar aquí es reforzar el Ministerio de Relaciones Exteriores, de pronto protegerlo un poco más del ámbito político, como el Banco Central en muchos países en América Latina. Y sobre todo, también crear áreas de especialización en el servicio diplomático, como el estilo de Estados Unidos, del Departamento de Estado, donde se creen bureaus. El Bureau de Western Hemispheric Affairs es un ejemplo, por ejemplo, que puede servir, no por seguir el ejemplo norteamericano, pero creo que el área de especialización existe. En Perú no existe eso. Hay una preparación muy general de la parte diplomática, pero se tiene que llevar a cabo un poco más profunda y especializar en regiones, sobre todo tomando en cuenta que se podría aprovechar la cantidad de la población chino-peruana que existe
en el país. Creo que eso también se podría aplicar a otras regiones de América Latina. Sobre todo, nuevamente, el caso de Colombia, que tiene un servicio diplomático muy precario y no muy de carrera. Gracias. Bueno, para concluir esta parte de la mesa redonda, yo quisiera recordar solamente que la responsabilidad que tiene Chile específicamente en la vinculación CELAC-China tiene que ver con que el próximo encuentro CELAC-China tendrá lugar precisamente en Chile. Se supone que alrededor de enero del 2018. O sea, estamos como a 20 meses y naturalmente a ese encuentro CELAC-China del 2018 no podemos llegar con la misma agenda y con los mismos propósitos. Hay que revisar muchas cosas que se acordaron allí en Beijing. Quizás China se equivoca también cuando piensa que CELAC es el organismo de contraparte, puesto que le pone a CELAC, que es una entidad de cooperación política, una serie de metas o resoluciones ligadas con tareas que corresponden a la CEPAL, a la LADI y a otros organismos regionales que están específicamente trabajando ya en distintos sectores. De tal modo que ahí hay también un tema que por nuestro lado tendremos que trabajar y resolver al respecto. El tiempo corre, queremos invitar al profesor Chris Alden para su charla final y creo que lo mejor para nosotros es bajar allá porque para poder mirar lo que va a presentar. Profesor Alden, Chris Alden, welcome. So I think I will speak in English. But if I might, first start by thanking my hosts, Pastor Reyes Mate, Director Juan Somavia, and colleagues at the Academia Diplomática, and of course CAP, the Latin American Development Bank, which provided support for this process. What I'd like to talk to you today is about my assessment of the Chinese role in general at this present time and its particular significance for Latin America. All countries' foreign policies are ultimately founded or find their source and are driven by domestic factors. But at the same time, they're subject to the international system and the constraints that it places on them. What makes great powers different is that their foreign policy holds out the possibility of influencing the international system in ways that reflect, accord well with their values, and in some instances, at certain moments, they can even transform the international system in ways that institutionalize their interests. China, like the United States before, is a great power and is in a position to consider influencing the international system and institutionalizing its interests. What I'm going to talk about is China's transformation, or its role in the great global transformation we're experiencing, the use of development as grand strategy. China has been criticized in the past for lacking a grand strategy. Wang Jixi at Peking University, amongst others, has sought to define for Western audiences the grand strategy. Fitting Latin America in to this picture and then reflecting on China's 21st century, perhaps what we may call the Chinese century. So, let me give you a brief summary of key points that took us from China, a country that was very much squarely in the developing world, to some key moments that bring it on the cusp of the great power projection that it is now. One of them, of course, is the launching of a domestic policy aimed at shifting from socialism
to a market economy, or more state-led, market-friendly economy, more market-oriented. And that experimental and dynamic approach produced 3 decades of double-digit growth. It was a significant and important turning point. During this period, its foreign policy was one of quietude, reflecting its, as Deng Xiaoping, is hide your capabilities, keep a low profile. There's no need to disturb the international system. We are focusing on domestic development. Key events in the economy that we should remember that brought it from domestic development into an integrated position within the global economy. The restructuring of state-owned enterprises from a myriad of tens of thousands of small and medium and large state enterprises to some leading champions under 1,000, leading what they call leading champions. In 1993, China went from being an oil exporting country to an oil importing country. And that began the formal reaching out for resources in places like Africa, Latin America, and the Middle East. In 2001, China joined the WTO after meeting some very stringent, difficult negotiations and conditions placed upon it. Nonetheless, it was able to do so. And then if I can leapfrog to the next stage, the global financial crisis, which unexpectedly occurred and placed China in a position on its route to being the leading global economic player that we recognize today, the one with the largest foreign reserves, and perhaps most significantly, during the same period when Western European US economies were experiencing no growth or even shrinkage, the Chinese and countries associated with it, this being one of them, associated economically with it, were able to maintain and build that growth. Internally, Chinese demand may have driven the growth, but there were stimulus packages to keep the momentum of, if not 10% growth, something on the order of 7 to 8% growth. And then, of course, to bring us right up to the present, the new normal. 2013, it was recognized, and indeed, economists in China have been talking about this for some time. It was recognized that China would necessarily need to restructure, that an export-oriented economy would no longer be sufficient to maintain the growth rates that were necessary, both for economic development and indeed social stability. And the result of that was to be characterized or branded as the new normal. And the new normal meant a drive to produce domestic consumption, create domestic consumption, restructure the economy so that it was ready for a higher level, higher value added production, rather than just solely being low-cost labor, which no longer was tenable. At the same time, we see a rise in debt as part of this whole stimulus package and other factors. So China moves from a country, has the capacity, both a strong foreign reserves, but it also has a larger debt, some twice its GDP. And then, of course, that process, as far as the developing world goes, is reflected in a drop in demand in China in commodities in particular. Out of that musing, that recognition that the domestic development plans that had started in 1978 could no longer continue in the same way, that the economy had to restructure to reflect its global position and its diminishing competitiveness in some of the export-oriented approaches that had driven the economy, came a new strategy with a new leader, of course, Xi Jinping. And he articulated a new approach, if you like, grand strategy, a development as grand strategy. He talked about, and you'll be familiar with this, the One Belt, One Road. He announced the Iron Silk
Road in Kazakhstan, and then the Maritime Silk Road in Indonesia. These were two ideas with historical roots. I'll show you in a moment, but very much modern in the sense that they are driven by contemporary Chinese interests in maintaining and restarting an economy that was beginning to sputter a bit. China had advantages, and certainly the leadership in China recognizes this. So they can use the unusual position of largest, over $3 trillion US dollars in foreign reserves, and its overcapacity domestically in certain sectors, most importantly for fellow developing world countries in infrastructure. It can use that capacity to maintain economic and build economic momentum, expand into other regions more effectively and coherently, and rebalance ultimately the global economy in such a way that China's position is at the center. This is a map of the old Silk Road. Okay, you can see one across from China up through into Europe, across the Middle East, Central Asia, Middle East, and then to into Europe. Something that was cut off with the rise of the Ottoman Empire. So this is big thinking. This isn't small. Nobody's thinking small in Beijing. They're thinking dynamic. They're rooted in history. They're understanding the world that's evolving. And then the Maritime Silk Road, which much more brief in some sense. The historical dating of that would be from the early 1400s, and trade that went out of southern China across to India, across the Gulf of Aden, and up through there. The more modern version, I apologize for the blurriness of that. I couldn't get an image that would spike it. This was published by the Foreign Ministry. The modern version shows how this would work, and you can see the historical antecedents are reflected in the drafting of this One Belt, One Road policy. What are the elements of it? I was fortunate enough to be invited to a session with the Chinese Vice President in the Great Hall of the People, and he and his colleagues outlined these basic themes. So it's a belt about economic cooperation for China and the countries of the region. It's a development strategy. It's there to enhance development for China in a win-win way with its economic, with countries that through which the Silk Road or the One Belt, One Road traverse. It's a belt for the free flow of investment and trade for China with countries of the region. The financial resources necessary, right, and the trading relationship that needs to grow if those countries are to develop needs a framework. And this framework would be built around free flow, free trade, if you like, of both investment and trade. An infrastructure dimension, the Silk Road Fund, which I'll mention in a moment, was targeted for that, but there are other Asian infrastructure investment bank and the like, which would allow the upgrading, improvement of road, rail, sea lane, air lanes from China to the region. So connectivity, the way that the current and contemporary phrase out of Beijing is to talk about connectivity. And then the belt for the free flow of people from China, I should say from China and the countries of the region. So it's about migration, labor, free movement of labor. The implementing agents. How is this to be operationalized? There are a whole set of new institutions which complement existing institutions. The existing institutions, China Exim Bank, China Development Bank, becoming major players underwriting Chinese projects. But there are also some new banks. There's the BRICS Development Bank, or New Development Bank, in which Latin America has a stake, Brazil, of
of course, being one of the 5 BRICS members. $50 billion capitalized by the 5 members on a basis of 20.5 million on the part of China, which has the key vote, okay? And 18 for India, Russia, 18 million, billion, for India, Russia, and Brazil, and then 10 billion for South Africa. Already it's announced its headquarters would be based in Shanghai, and it's announced the first set of projects which are very appropriately green energy, using these resources to tackle elements of climate change, concerns that of a global nature, which all the BRICS countries would share. The Asian Infrastructure Investment Bank, also newly established, double the amount of capitalization, 37 founding members, and again, we have China with the primary voting position on that based on the larger contributions that it makes to the into the fund. We have the Silk Road Fund, which is aimed at supporting Silk Road initiatives. This is the new financial package that can implement this ambitious development as grand strategy approach. There are other implementing agents which reflect that. There's a whole set of regional, sometimes called mini-laterals, that have been created over the years. There's the Forum for China-Africa Cooperation, about Forum, the kind of Asian Davos, annual meetings. Macau Forum, that's targeting the Lusophone world. China, the Central East European Cooperative Forum. These build into a whole set of existing regional organizations, or relatively new organizations, CELAC, which you know. The Arctic Council. China has petitioned to become a member of that because of its interests, the OAS, Organization of American States. And here, what's interesting with the regional forum is it's an opportunity for China and regional and developing countries or participating countries to structure institutions, their institutional organizational arrangements that reflect their own perspectives on development, on the politics of the day, etc. Securing the Silk Roads. When China began its going out policy in the mid to late 90s, it begins to reach out, to gather resources, to develop arrangements with the other parts of the world. It believed that by holding fast to non-interference and maintaining a low profile, but also in particular just doing business, right? Not having a political interest, unlike the Europeans, unlike the United States, not going into countries and saying, you need to change your style of governance in order to receive a loan. They had an approach which was music in some ways to government's ears. And that enabled them to maintain gain an economic position within these different markets, but one which was, which eventually, inevitably, I would say, was going to expose them to the political risks that are attendant to every major investor in a particular country or region. That came in a number of forms, primarily in the African context. The first we see in Sudan, where we see reputational risks. That is to say, China's association with the government there was painted with the negative perceptions, global perceptions of the conduct of the Sudanese government in Darfur, the big crisis there, ethnic cleansing and all of that. And much as the Chinese diplomats sought to find a way to distance themselves from that, they were, as I said, painted with the same brush, as they say, that Khartoum, Sudan government was painted. In
trade risk, the Gulf of Aden, the rise of instability and the imploding of the Somali state, which resulted in piracy along a major trading route, meant that Chinese trade interests to Europe, the market in Europe, were being blocked, as were other countries. As you probably know, major naval task forces, cooperating multilateral task force was set up to protect shipping through that region. China joined that in 2008. 22 missions, continuous missions have been run by the Navy there under quite a position of hardship. They had no port, no rest and recreation, no refueling at sea, things for which they were admired by other navies operating in that area. They recognized that they were functioning under difficult conditions. And then finally, Libya, 2011. Here we have, with NATO bombing and the targeting of Gaddafi, we had the general, and then the civil war ensuing, we had the collapse of that country. That country's collapse wasn't just about the internal dynamics, but China had a very large, in a short time, had developed a very large presence in Libya. My colleague, Dr. Mendez, has written on that subject with a Chinese colleague of ours from Fudan University out of Shanghai. But the end result was the 35,000 Chinese citizens that were there, whose lives were jeopardized by the breakdown of social and political stability, had to be evacuated. So what do you do with them? Well, the Chinese military had no role. They had to rely on others to do it. Unacceptable. For a government of this size, with a population, with an economic presence in global terms, it needed to develop an effective way and swift way of securing its citizens' interests and those of its firms as well. Hostage taking in some settings occurred as well. So one of the ways it went about, certainly from the early 2000s, one of the ways it got involved in peace and security was to create greater support for UN peacekeeping. So we see China moving from being fairly removed from international politics despite having a position on the Security Council. And remember, Security Council by definition means that you're involved in peace and security. If you lack the capacity, what kind of player can you be? To be a responsible stakeholder, which was pressed upon Beijing time and time again, you need the means. So participating in peacekeeping becomes one way of responding to that. To pursue what Hu Jintao called in 2004 historic missions. That is to say, missions outside of the region, doing things that China had not done before. And more recently, President Xi announced a commitment of $1 billion for 10 years to UN peace support operations, a more modest sum in support of African Union peace operations. The implementing agent, therefore, of securing this Silk Road, this One Belt, One Road, is in that sense, is the Chinese military. They lay it out in English as well as Chinese in a public, unusual effort, a public document, the Military Strategy of 2015. It lays out the new approach. What's also interesting is it's, for the first time, it does not talk about non-interference, the 5 principles, which have been the pillars guiding Chinese foreign policy. De facto, China's role on non-interventions, not non-interference. It's non-intervention. It recognizes that to be a great power, to pursue this more activist strategy, it needs to decouple itself from some of those ideas. And so it does. So it talks about in this military strategy document expanding power projection and its capabilities to build up its capacity militarily, especially the Navy. The Navy's given a prominent position in that. To protect Chinese firms and individuals so that all the great spread of China's economic expansion is not jeopardized in different settings should instability or uncertainties of various kinds occur.
It also needs new platforms, and it does something it's never done before, ever done before. It sets up a base outside of China, and that base is in Djibouti. And search elsewhere in Africa and Asia. So it has, there are more things I can say about that, but it has a deeper appreciation of different seas protection and preservation. Then finally, out of this is what we call a changing geopolitical rationale. China's primary geopolitical concerns under Hu Jintao, reflecting Deng Xiaoping, have been about hiding capabilities, being a modest state in regards to things. Under the new government, under Xi, economic diplomacy is more carefully aligned with these larger power projection ambitions. Their expected economic diplomacy aligns with expectations or a quest for a greater role in foreign policy, and in some sense overshadowing or tapping into the economic diplomacy strategies of the previous decades. Hence, the term development as grand strategy. So, just more of this, saying much the same. International activism is contrary to the old cautious approach that China had taken in the past. So, fitting Latin America into this. First, history. We can't forget that China and Latin America in the colonial period had a strong economic relationship. Those historical roots matter. They help define, history defines how we understand our relationships in the contemporary period, and this is one of commercial trade, significant commercial trade. Silver in particular, dominated from Latin America, Mexico, now Bolivia, but Peru and the like, played a big role in the Chinese economy. Trade, I don't want to go over in great detail, and time is against me. Trade has grown enormously. It's one where we see the dominance of, dominance of resources on the part of China in exchange for finished goods, manufactured goods. Okay. You can see that down there that to China, primary products as a total of exports from Latin America, 73% of them go to China. So China's become a major player in trade terms, but much less so in foreign direct investment terms. Okay, or mostly, as this graph indicates, in the Brazilian case, a much smaller slice of investment in other Latin American countries. I'll skip this for now. China has the vision and ambition to meet with and help fulfill one of the great interests of the region. That is to say, to connect the two oceans, the Atlantic and the Pacific, and with that, connect the Brazilian economy with the Pacific countries' economy. So I put on the table in the last visit the possibility of a Two Oceans infrastructure project, which is under consideration. There's also the rise of geopolitics. And this is something that I'm going to return to at the very end, but the idea principally driven by the media, in some cases out of institutions in the US, amongst others, which sees this as a competitive geopolitical environment. Okay, so my final reflections. My reflections are this. China, at least in the developing world, occupies a unique position. It can serve as an alternative to the decades of the old order. A new source of trade, a new source of investment, a new translating its own developing country experience to other developing countries through, for instance, recognition that infrastructure, hard infrastructure matters. If you're a developing country in the 1980s and 90s, the only thing you seemed to get out of the World Bank was a framework, a blueprint for changing your policies, not investment into or loans aligned to hard infrastructure needs. And
I think China's sensibility that development begins on the back of a road is a very, very appropriate one for developing countries and an appealing one. In that sense, China can serve as an engine for development. We see in the analysis of Africa, which I'm not making reference to in any detail, and brief analysis of Latin America, my colleagues and I refer to, that it's a trade-driven relationship. It's a relationship where trading partners, China becomes rather quickly the top trading partner for many countries, but the sectoral focus is on resources. There are some cases of small and medium enterprises moving into manufacturing and supporting that, but primarily it remains a resource-based type of trade. There's what we call the FDI, the foreign direct investment puzzle. The investment is not, at this stage, is not commensurate with the level of trade. It's a very modest, small, really, level of investment. China rarely figures in the top 10. Now, the statistics, there's a problem in how people collect statistics here. They often confuse loans. The media will confuse loans and characterize and say that these are investments, but they're loans. That's a different category. That leads me to my next point. The media has too often driven this agenda. Our understanding of events are filtered through the media. And if you remember that inflammatory imagery I showed you a moment ago, that's the byproduct of it. You can't see. The clouds are there. You can't see what's happening. And so we need people doing academic work to help us to understand that relationship. And I would also say there's a measure of what in scholarship we call Orientalism. What I mean by that, or what the scholars mean, is that people see China as exotic, as far away, and they don't actually assess the actions and interests in ways that we would assess other actors. If it's somehow doing something different, etc. So we need to know China. China needs to know us, so that we can move away from that. The focus on infrastructure I've mentioned, but one of the key concerns that comes with infrastructure are the practices of some of these companies. In some cases, they've been involved in environmental or problems with local communities, and certainly that was the case in Peru, but elsewhere. And that's one that's of concern. Then the debt burden that is taken on with these loans for infrastructure. In this current economic climate, we're beginning to see some countries that have taken these loans experiencing difficulty in repaying. And then my final point, is to return us to this idea of geopolitics. Is the rise of geopolitics going to redefine a development agenda, to drive that agenda? And is that a good thing for us, and is that a good thing for Latin America? So I'll leave us with a question. Thank you. Tenemos poco tiempo, pero quizás un par de preguntas antes de cerrar la sesión de hoy. As I would say at my class, please don't all speak at once. Sorry. Thanks for your presentation. I think one of the most important issues in the foreign agenda of China is the overall initiative, One Belt, One Road. But the missing link between this strategy and another issues, in my opinion, is the next. The overall initiative is not only response to domestic challenges, but also external challenges like the TPP, Trans-Pacific Partnership. One difference, main difference in my opinion, between the TPP and the overall initiative is that overall initiative has a clear linkage between trade, investment, fund investment, and investment. So it's possible to wait more early results in the overall initiative than in the Trans-Pacific Partnership, because trade needs investment, funding, infrastructure, and so on. I agree with you. I think that in some sense I was constrained by time. I didn't want to talk about those things that you yourself had mentioned. The Trans-Pacific Partnership
is seen by Beijing as an effort, and with some reason, at least initially, to exclude China from the next stage, if you like, of plurilaterals and trade agreements of a greater size. China has to, in its own initiatives, such as the One Belt, One Road, develop and articulate an agenda which is equally appealing and has that big bang effect, as it were, that is to say, the produce infrastructure needed. I'm confident that if they have that China has the ability to turn over infrastructure projects quickly, and that's appealing. But it's, the issues are around the rules the degree to which they abide by some of the concerns, be they environmental, be they bidding, contract bidding, all the sorts of things that have been the sources of complaint by some critics on the sidelines. But sorry, my last point is to say, geopolitics has entered the trade environment now. We're in the 21st century. Perhaps it was placed on hold or we didn't recognize it, but today it's entered into that environment. So I see that worries me as a person who thinks development is a good thing for all states. Allá por el fondo, por favor. Hi, how does this grand strategy fit with India as another emerging country, for example? Especially because in some ways it's a competitor, but actually it's also like a partner. I mean, in all the economic, I could ask the same question of the Pacific Alliance, which is to say, you can have a close politically defined relationship, but recognize that at firm level, at the business level, there'd be competitive dimensions to this. As I intimated in my very opening remarks, the difference between great powers and ordinary powers is that they have opportunities and means to influence institutions, rules, indeed values, ones that may make it more easier and accord more closely to your own national interests. So I think that this the hope is that these institutions and bringing in great economies like India, it's a major, as you say, it's a major economy and in some respects it's strategic competitor, will blunt that competitive edge and bring in and get them to join institutions where Chinese interests are reflected. Ok, muchas gracias a todos por estar en esta jornada. Estamos muy satisfechos con la oportunidad que hemos tenido de tener estas intervenciones y agradecidos por su presencia. Gracias por la invitación. Estuvo muy bien. Gracias. La copia de la Yo casi digo que el Chile tenga 50 millones de euros y 60 de financiamiento, yo le tengo que no, pues aquí hay que hacer negocio. O le pedimos permiso. No, porque la nosotros. Sí, la circulan por la calle, te dicen circular. Sí, me la pidió Fernando Rosales también. Sí, o sea, no. ¿No? Ya, no sé, le pregunté. Si no le pedimos. Desde London. London.
Además está transmitiendo así por ese aparato. Para que Colón viniera. Bueno, gracias. Adiós.